Microorganismos psicrófilos y psicrótrofos. Microorganismos que se desarrollan en ambientes de bajas temperaturas, entre 0 y 5 grados centígrados, y son mejor conocidos como los amantes del frío. El significado de los alimentos de estos microorganismos es el deterioro en alimentos refrigerados. Metabolizan carbohidratos, proteínas y grasas produciendo diferentes cambios indeseables. Además, indagan del potencial de deterioro, el mantenimiento de la calidad o seguridad del alimento. A continuación, vamos a conocer la diferencia entre organismos psicrófilos y psicotróficos. Los microorganismos psicrófilos son microorganismos que crecen a 5 grados centígrados o hasta 0, sin importar su temperatura máxima de crecimiento, mientras que los organismos psicrótrofos son microorganismos que crecen en alimentos a temperaturas entre 7 y grados centígrados, pero con un óptimo de crecimiento sobre los 20 grados. Tipos de psicrófilos. Pueden ser obligados, su temperatura óptima en torno entre los 15 y 18 grados centígrados, viven perfectamente a 0 grados e incluso en temperaturas más bajas, mientras que los psicrófilos extremos viven en las aguas de la Antártida. Su temperatura óptima es de 4 grados centígrados y no sobreviven por encima de los 14 grados centígrados. Estos microorganismos sintetizan moléculas crioprotectoras que actúan como anticongelantes que les evitan llegar al punto de congelación. Viven a temperaturas entre 5 y 20 grados centígrados desarrollando mecanismos de adaptación que les permite vivir a bajas temperaturas. Tienen flexibilidad de sus membranas celulares, la cual logran incluyendo con un alto contenido de ácidos grasos. El efecto de la incorporación de estos ácidos grasos aumenta al mismo tiempo su fluidez y resistencia. Estos microorganismos producen enzimas que presentan una estabilidad térmica deficiente. Tipos de microorganismos psicrófilos: acidobacterias, actinobacterias, actibacteroides, coroflexi, cianobacterias, Firmicutes, Germatonadetes, Plantimycetes, Proteobacterias y Verrucomicrobia. Características generales. Estas bacterias pueden crecer a temperaturas normales de refrigeración. A diferencia de otras bacterias, la temperatura óptima de crecimiento de las psicrótrofas no coincide con las temperaturas de refrigeración, sino que suelen estar comprendidas entre los 25 y 30 grados centígrados. La mayoría de las bacterias causantes de la pérdida de calidad de los alimentos refrigerados no estériles, excepto los pescados y mariscos, son psicrótrofas. Las bacterias psicrótrofas se encuentran principalmente entre los géneros Pseudomonas, Flavobacterium, Acronobacter y Alcalígenes, aunque hay géneros como Micrococcus, Lactobacillus, Enterobacter, Atrobacter y otros géneros que pueden contener especies psicrótrofas. Además, varias levaduras y varios mohos pueden crecer a temperaturas de refrigeración. Características. Estos microorganismos crecen en ambientes donde la temperatura fluctúa y continúa creciendo en ambiente refrigerado, pero de forma más lenta. Son los principales microorganismos implicados en el deterioro de los alimentos en refrigeración. Las bacterias dentro de los psicrótrofos son las responsables del deterioro de los alimentos de origen animal, como carnes crudas o cocidas y alimentos refrigerados. Los mohos y las levaduras son responsables del deterioro de las frutas y hortalizas. Producen enzimas termoestables que degradan algunos componentes. Tipos de microorganismos psicrótrofos. Levaduras como Turulopsis, en muchas especies como Psychrophila, Chelidium, Astronomaria, Nivalis y Leucosporium frigidum. También tenemos bacterias como Acinetobacter, Alcalígenes, Microbacterium, Campylobacter, Shigella, Enterobacter y Moraxella. Patógenos psicrótrofos crecen entre 5 o 0 grados centígrados. Aeromonas hidrofila, Clostridium botulinum no proteolítico del tipo B y F, Listeria monocitógenes, Yersinia enterocolítica y algunas cepas de Escherichia coli. Microorganismos mucógenos. Es un grupo de microorganismos que sintetiza polímeros de naturaleza proteica o polisacáridos en alimentos, que son alimentos ricos en proteínas y carbohidratos como la carne y la leche.
El aspecto que generan es la mucosidad, en ocasiones es tenaz, que forma filamentos consistentes o la babosidad superficial que se observa en la carne sobre un almacenamiento prolongado en refrigeración o maduración. Cuando la leche está contaminada por microorganismos como Alcaligenes viscoláctic micrococcus o generalizada como coliformes, aerógenos, Escherichia coli, Lactobacillus casei o lactis y algunos como Lactobacillus plantarum provocan lo que la leche es filante o viscosa, desencadenando un proceso de putrefacción donde provocan la acidificación, después donde viene una proteólisis, que es la hidrólisis de las proteínas de la leche, y se provoca una leche filante con mucílago o elasticidad, y provocan los cambios de coloración, aroma y sabor, afectando las características organolépticas de estos productos, llegando a la putrefacción. Algunos ejemplos de bacterias que producen mucílago o viscosidad son Alcaligenes viscolactis, Enterobacter aerogenes, Klebsiella, que producen alteraciones viscosas en la leche, las especies de Leuconostoc que producen mucílago en las soluciones de la sacarosa y el crecimiento de la superficie de alimentos varía en bacterias que producen mucílagos. Algunas especies de Streptococcus y Lactobacillus, en donde existen variedades que convierten esta mucilaginosa o viscosa a la leche. Un micrococo es el responsable de la viscosidad de las salmueras para curar carnes. Las determinadas cepas de Lactobacillus plantarum y de otros lactobacilos pueden producir viscosidad en varios productos derivados de frutas y hortalizas y de granos de cereales, como en el caso de la sidra y la cerveza. Bacterias productoras de pigmentos conocidos también como cromógenos. Y viene del griego croma, que es color, y gena, engendrar, que producen color. Ejemplos de bacterias cromógenas es nombre a ciertas bacterias incoloras por sí mismas, pero capaces de crecer bajo diversas influencias de oxidación y de originar productos coloreados. Microorganismos productores de pigmentos, o también conocidas como cromógenas. El color de los pigmentos producidos por determinadas bacterias que crecen en la superficie o en el interior de los alimentos abarca todo el espectro visible y también incluye el blanco y el negro. Cuando se estudian más adelante las distintas alteraciones que experimentan los alimentos, vamos a mencionar muchos ejemplos. En algunos géneros que producen algunas especies con pigmento, como es Flavobacterium, pigmento de un color que varía de amarillo a naranja, Serratia, que es un pigmento rojo. Se encuentran especies productoras de pigmentos en muchos géneros. Muchas especies de Micrococcus, por ejemplo, producen pigmento. Asimismo, en determinadas especies que normalmente no producen pigmento, existen variedades que lo producen, como es el caso del Lactobacillus plantarum, que genera un color de la herrumbre que produce coloraciones anormales en los quesos. Las especies del género Halobacterium elaboran pigmentos de color rosado a rojo y hasta llegar a anaranjado. Las especies de Halococcus producen pigmentos de color rojo a anaranjado.